Buenas tardes, mi nombre es Pilar Monreal, soy vocal de la Junta Directiva de Mujeres Progresistas de Retiro y hoy me ha tocado presentar a mí, así es que voy a ello. Este acto está convocado por la Asociación de Afectadas por el Síndrome de Fatiga Crónica y por el Síndrome de Sensibilidad Química Múltiple y por la Asociación de Mujeres Progresistas de Retiro, a la que pertenezco y cuyo objetivo principal es la igualdad real entre hombres y mujeres. Volvemos a nuestra cita anual, esta es la octava, para intercambiar conocimientos sobre aspectos concretos de las múltiples dolencias, así como de ciertas discapacidades que aquejan a muchas mujeres. Desde Mujeres Progresistas damos la bienvenida y agradecemos a Sara Fernández Vela, coordinadora de Plena Inclusión Madrid, a Isabel Alcalá Justicia de la Asociación Síndrome de X Frágil y a Ana Redondo Santamaría de COCENFE Nacional. Y por último al despacho de abogadas Medusa Human Rights y por supuesto a María López Matallana, presidenta de la otra asociación convocante, y a Angelines Herrero, presidenta de Mujeres Progresistas de Retiro. Gracias. Promovemos que se elaboren documentos en lectura fácil. ¿Qué es la lectura fácil, para quien no lo sepa? Claro, un informe para que los documentos lo hagamos las personas con discapacidad, a hacerlo más fácil, ¿no? Porque los documentos son muy difíciles. Entonces, la gente que lo lleva de lectura fácil, nosotros le decimos que la palabra, a lo mejor una palabra es muy difícil para entender, entonces la ayuda entre mi compañero y yo de un grupo, se lo decimos a las profesionales que lo llevan, esta guía. Ese grupo son los validadores de lectura fácil, ¿no? Sí. Se adapta un contenido y luego pasa por este grupo que estás diciendo. Y ya desde arriba va a pasar a nosotros, ¿sabes? Porque es más fácil. Uh-huh. Y, Sabe, decías que temas que interesan mucho en el observatorio tienen que ver con la salud de las mujeres, ¿no? Y podemos diferenciar entre dos temas, ¿no? ¿Qué diríamos que es la salud sexual? Pues que es más íntimo, ¿no? Más personal. Y eso, encontrar bien a tu cuerpo, conocerte, ¿no? Con tu sexualidad. La salud es tener relaciones sexuales porque creen que no tenemos ese deseo para tenerla, ¿no? Y de pareja, explorar tu cuerpo sola, que también creen que solo es que te toque tu pareja, ¿no? Y se olvida que puedes conocerte tú misma, de tocarte, porque la sociedad cree que es solo tu pareja y eso, y hay cosas que tú misma no puedes hacer. Y la sociedad puede pensar a veces, o piensa, que ojalá cambie, que las personas con discapacidad intelectual suelen no tener ese interés, ¿no? Y no, claro, es verdad. Hombre, creen que no estamos preparados para hacer esa cosa, ¿no? De hacer ese papel. Entonces, están equivocadas porque sí lo podemos hacer. Y cuando decimos salud ginecológica, ¿a qué nos referimos? Hay más muchas cosas. Es el cuidado de salud íntima. Y las mujeres en todas las etapas de su vida, ¿sabes? Y, por ejemplo, fíjate que el cuidado del ciclo menstrual, higiene íntima, bienestar de los pechos, ¿no? Embarazo y también nuestra salud sexual. Perfecto, Sabe. Y para poder llegar a que las mujeres conozcan y sepan más sobre estos temas, incluso que los profesionales puedan tener herramientas para trabajarlo y al final difundir sobre esto que es tan importante para todas las mujeres, hacemos varios documentos desde la Federación y desde el Observatorio. Son documentos que están validados en lectura fácil
y algunos protocolos. Por ejemplo, el último que aparece abajo a la derecha es un protocolo que estamos trabajando para hacer más accesibles las consultas ginecológicas y que tomen medidas de dar el tiempo de espera que se necesita, anticipar qué instrumentos vamos a usar, resolver todas las dudas, ser más flexibles, estar más disponibles, como unas recomendaciones para que las consultas ginecológicas no sean un lugar tan aversivo, tan hostil. Y un documento que queríamos aquí destacar es este que veis aquí. ¿Qué es, sabe? Que es obligatorio cumplir esta ley, ¿no? Del día 17 de diciembre de 2020. De esta manera, a partir de ahora, se prohíbe la esterilización forzada, que ya la palabra es fuerte. ¿Qué es eso de esterilización forzada? Porque para que no te dejen así embarazada y... ¿Qué les hacían a las mujeres? Que la operaban en el hospital y su misma familia la llevaban sin saber lo que le van a operar. Y a ella le dicen que a lo mejor es de un apéndice o era de un resfriado, a lo mejor de esto, y la operaban para no tener embarazo, ¿no? Entonces eso, y es muy fuerte que luego cuando salgas del hospital te lo expliquen. Entonces, ¿para qué te sirve ya si ya está hecho, no? ¿Y se prohibió hace solo? En 2020. En 2020, hace solo 5 años. 5 años. Entonces conocemos a muchísimas mujeres que han sido sometidas a una esterilización forzada y a las que no se ha reparado ese daño de ninguna manera, ¿verdad? Y seguro que a las personas sin discapacidad no le cuenta, tú te quieres operar, dice no tener niños y eso, no, a que no, directamente no se lo dicen. Ahora, como eso lo saben hacer o saben decir, yo no quiero tener niños, pero a las personas que sin discapacidad ni se lo pregunta si quiere tener niños. Ya con eso es muy... Sino que asumen que si no tienes discapacidad vas a poder tomar la decisión de si quieres ser madre o no serlo, ¿no? Claro. Pero en cambio cuando una mujer tiene discapacidad eso se cuestiona. Claro. Y ahora os vamos a contar algunos datos de algunos estudios recientes que pueden tener que ver con este tema que estamos hablando. Os hemos traído este estudio que hizo la Confederación de Plena Inclusión España, en el que participaron más de 500 mujeres con discapacidad intelectual y hablaban sobre los derechos sexuales y el derecho a decidir ser madre o no serlo. Una de las conclusiones más importantes que saca este estudio es que parece que ahora las mujeres conocen más sus derechos sexuales, pero que no llegan a ejercerlos. Seguimos teniendo esa barrera en la que sé que tengo derecho, por ejemplo, a tener un espacio de intimidad, pero en la práctica no puedo tenerlo. Este estudio dice que casi todas las mujeres entrevistadas conocen, lo que os digo, su derecho a la intimidad, pero menos de la mitad, solamente 4 de 10 mujeres, pueden disponer de un espacio de intimidad. Y esto es porque las condiciones de la vida de las personas con discapacidad pues muchas veces están sometidas a decisiones de terceros. Si vivo con mi familia, igual no respetan la intimidad de mi habitación. Si vivo en una residencia puede pasar lo mismo. En los centros puede que no tengan esa posibilidad de decidir. Ahora quiero estar en este espacio y quiero hacer lo que a lo mejor lo que yo decido. Porque parece que creen que no lo necesitamos el espacio, nosotras mismas. Como no lo necesitan, a lo mejor creen la misma familia o la sociedad o los centros, ¿no? Por eso estamos luchando que tengamos nuestro espacio, ¿no? Sí. O incluso por el miedo a qué vas a hacer, qué interés te va a despertar, que luego nos pueda llevar a otras cosas más. Hablando desde las familias, pues desde el miedo, ¿no? Pero no es el lugar desde el que queremos que se acompañe a las personas. Pero bueno, otro dato que arroja este estudio dice que 8 de cada 10 mujeres con discapacidad intelectual
no tienen relaciones sexuales a pesar de que les gustaría tenerlas. Y que más de la mitad de las mujeres que sí tienen relaciones sexuales no ha elegido qué método anticonceptivo usar, sino que lo han elegido por ella. Y más de la mitad de las mujeres les gustaría tener más información sobre sus derechos sexuales. A pesar de que parece que se está haciendo un trabajo de sensibilización importante porque cada vez somos más conscientes de los derechos que tenemos, las mujeres de este estudio consideran que no es suficiente. Es importante, de esta conclusión, sacamos este aprendizaje, que por supuesto es el primer paso, necesitamos conocer para prevenir cualquier tipo de violencia o de vulneración de derechos, y en el caso de las mujeres con discapacidad intelectual, es frecuente que las mujeres que han sufrido violencia la hayan sufrido desde edades tempranas, durante mucho tiempo en su vida, en entornos cercanos, cosa que hace que se normalicen ese tipo de violencias. Entonces tenemos que luchar contra eso, contra que se normalice la vulneración de derechos y ciertos tipos de violencia. Tan importante es que el estudio de CERMI que sacaron en 2023 con 100 mujeres, esta vez con diferentes tipos de discapacidad, decía que más del 60% de las mujeres con discapacidad había sufrido violencia sexual. Y paso ahora a otro estudio diferente. Este lo hicimos en 2021, Plena Inclusión Madrid, en colaboración con la Universidad Autónoma, y en este estudio participaron 308 mujeres con discapacidad intelectual. Y destacamos aquí algunos datos del estudio, que es más amplio, pero hemos traído aquí estos que nos ponen un poco los pelos de punta. El primero es que 1 de cada 3 mujeres con discapacidad intelectual nunca ha ido a una consulta ginecológica. Y las razones por las que esto sucede, bueno, pues las explicaciones varían dependiendo a quién preguntes, ¿no? Pero según ellas mismas, según las mujeres con discapacidad, dicen que muchas veces puede ser por miedo, por vergüenza, porque no se les permite ir o porque no se les ha dado la oportunidad o porque consideran que no lo necesitan. Razón que coincide con la de sus familiares, que pueden pensar que no lo necesitan. Una concepción típica, ¿no?, puede ser: si no tienes relaciones sexuales, ¿para qué vas a ir a una consulta ginecológica? Primero, no solamente las personas que tienen relaciones sexuales tienen que ir a las consultas ginecológicas, y segundo, tenemos que intentar dejar de asumir que las personas con discapacidad intelectual son seres asexuados. No es verdad. Las familias también dicen que muchas veces no se deriva desde atención primaria a los servicios especializados en ginecología, o que las consultas no están adaptadas y por tanto son experiencias muy aversivas y pues dejamos de ir. Otro dato así importante que concluía este estudio es que solamente 6 de cada 100 mujeres eligen qué producto utilizan para su menstruación. Solamente 6 de cada 100. Al resto, pues o se les impone o no se les ha contado qué opciones tienen y entonces eligen el que pues por inercia han usado siempre. Es que tampoco no nos preguntan. Ni preguntan, ni se explica qué alternativas hay, cuál encaja mejor contigo. Bueno, pues es un tipo de vulneración de derechos y de violencia. Otros datos que queríamos enseñaros es que este estudio dice que más de la mitad de las mujeres, el 60% en concreto, dice que los médicos no suelen dirigirse a ellas en una consulta, sino que se dirigen siempre al acompañante, siendo ellas la paciente, la que tiene el problema de salud o lo que va a hacer la consulta. Y que más del 50% de las participantes desconoce lo que es la menopausia, algo tan importante como pues durante el ciclo vital las mujeres vamos a pasar por diferentes etapas y es necesario conocerlas todas en todas las etapas de nuestro desarrollo.
Entonces, lo que nos lleva a pensar todos estos datos es que es muy urgente sensibilizar sobre estos temas, hacer más accesibles las consultas ginecológicas y seguir reivindicando que todos estos actos, todos estos datos son maneras de vulnerar los derechos de las mujeres y es violencia. Entonces, ¿sabe por qué? Vamos ahora a ver con un poco más de detalle por qué creen las mujeres que se vulneran estos derechos y en concreto en las consultas ginecológicas, ¿qué es lo que las mujeres dicen? ¿Por qué no van? Por ejemplo, que la familia no la deja y la familia tiene miedo que no sepamos lo que nos van a decir, ¿no? Da vergüenza de ahí, porque ya que ir a un médico te da corte, pues ya desnudarte, no, por eso. Y también le da miedo que le toquen a su cuerpo, ¿no? Y le da miedo que lo hagan algo sin saberlo. Porque muchas veces la explicación previa o la anticipación no existe o no está adaptada, porque también los médicos yo entiendo que es difícil, porque a lo mejor ellos tampoco saben cómo actuar, cómo hablarle a las personas pero por suerte es que yo estoy preparada, por suerte que me han preparado y he dado también charlas con la doctora, no sé dónde, en Carlos III y eso, y la han venido a ella misma bien, ¿no? Para conocernos, cómo hablarnos, cómo si a lo mejor despacio o un entorno más cerrado, más tierno, ¿no? Que hablar es que es complicado, ya que es difícil y para ella también es complicado, ¿no? Pero le vino bien como yo lo necesitaba que lo supiera, ¿no? Porque claro, habrá muchos profesionales y muchas profesionales que no tengan herramientas, ¿no? Lo que nosotras pedimos es el interés por aprenderlas, ¿no? Y por escuchar a las mujeres lo que necesitan. Y en la anterior, ¿sabe? ¿Por qué decían las mujeres que se sentían mal? No sé. Yo creo que ya lo he dicho, ¿no? Esto. No da esto. Pero porque tenemos pero a veces no se cumple, que eso ya muchas veces y es responsabilidad de todas, las personas que esos derechos de cumplirla. Escuchamos de entendernos como todo, ¿no? Si no estamos hablando así como conversación, pues no sabemos nada. Somos mujeres adultas y tenemos derecho a ser tratadas como adultas, porque nos tratan como siempre como niñas y yo creo que crecemos. No nos vamos a quedar siempre así pequeñitas. Y hace 2 o 3 años ya hicimos este vídeo que sobre qué trata, ¿sabe? Hombre, yo creo que es mejor que lo vean ella, porque si lo cuento ya no tiene la gracia, porque no yo no soy sola, es que salen más compañeras. Entonces, si yo lo digo,
Pues no sale esa como la natural. Perfecto. Ya está. Las mujeres necesitamos intimidad para pensar en tus cosas, para relajarte, para tener relaciones aunque sea tú misma. No he tenido pareja porque yo no me ha salido o porque no he querido, porque no ha llegado la persona, pero yo estoy feliz yo sola. Deberíamos un poco respetar a que la gente esté con el que quiera. A mí una amiga que era lesbiana me contó que cuando pasaban por la calle se reían de ella de estar con su pareja, y a mí eso me pareció como una cosa de ¿por qué se tienen que reír de ti si tú estás a gusto con esa persona? ¿Por qué? Es que no tienen respeto. Conocí a Luis, me pareció que era un chico majo, bueno, para mí. Y sabía que iba a tener un bebé muy bonito. Hay que ser mamá con un niño precioso. ¿A ti te importaría tener un bebé conmigo? Se lo pregunté a Así Luis. directa. Es mi derecho de ser mamá. Entonces, como es mi derecho de ser mamá, pues ¿para qué vamos a esperar un poco más? Eso Pues me vamos a poner. Yo tuve hace 3 años una pareja. Cuando me enteré que estaba embarazada, me entré en pánico, en estado de shock, porque yo no supe cómo iba a reaccionar mis padres porque tenía miedo. Que yo, como no quería abortar, pues me lo oculté. Mira, pues hace mucho tiempo que me dijeron mis padres que íbamos a ir al médico, a una revisión de ginecología. Y yo no sabía que me iban a quitar las trompas para no tener hijos. Y eso me sentó muy mal, porque yo no lo sabía. No sé si me lo dijeron o no, pero yo creo que no me lo dijeron. Y si me lo dijeron, yo no lo entendí, porque me lo pueden explicar otra vez. Pues no, me las quitaron y no puedo tener hijos, con lo que me gustan a mí los niños. Y yo quería ser madre. Es mi derecho tener hijos, porque yo quiero tener hijos y yo sé cuidarlos. Cuando voy al médico siempre voy con mi madre, pero cuando preguntan a mi madre en vez de a mí me siento un poco ignorada, de que a mí también, si me duele, yo que sé, cualquier cosa, yo también te voy a saber responder cómo estoy. Sufrí un ciberacoso por un chico que estaba conociendo, nos empezamos a conocer y de repente, de buenas a primeras, pues él decidió coger y si no hacía ciertas cosas, él subía una serie de fotos mías a las redes sociales. Cuando de repente me dice que me va a subir esas fotos y yo no hago ciertas cosas, pues me asusto. Gracias a un amigo me dijo, tienes que denunciar, porque es un derecho tuyo. Y entonces yo cogí y denuncié. Yo estaba en una clínica dental, estábamos en la sala, otro señor mayor y yo, y quiso abusar de mí. Yo le decía, déjame en paz. Yo comparto a muchas personas con discapacidad y sin discapacidad que si un chico o una persona o hombre se acerca a ella, que no te haga corte de denunciar, que denuncie. Los derechos sexuales son tan importantes como cualquier derecho. Como por ejemplo, elegir ser madre o no serlo. Los derechos sexuales son importantes. Para todas las mujeres. Es mi derecho. Por eso no estamos solas y estando juntas pues nos damos calor. Porque no hace frío, pero gusta también. Y por eso prefiero que lo viera, porque cada persona
tiene una historia. Y que lo explican estupendamente. Por eso lo explican mejor. Y gracias por escucharnos, por estar aquí, entendernos. Y muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias y yo espero que os vayáis con calor hoy también. Por fin hemos podido tener la charla esta que estaba ahí, estaba maldita. ¿Tú tienes una pregunta? Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido, por el vídeo es muy importante, como tú comentabas, mejor verlo, ¿no?, que escucharlo. Yo soy abogada y quería preguntaros si ese ejercicio que hacéis como comentabas, con las doctoras, de enseñarlas a ayudarlas a entenderos, si también lo hacéis con abogados y abogadas, porque a veces llegan a la consulta personas que tienen discapacidad intelectual del desarrollo y nosotras no sabemos a lo mejor y cometemos esos mismos errores de hablar con la facilitadora en vez de con nosotras. Vale, voy a traducir para que salga en el vídeo, ¿vale? En el streaming. Ella dice que es abogada y que quiere saber si ese trabajo que hacéis de formación para los médicos lo hacéis también con los abogados que también cometen los mismos errores cuando se llega a la consulta. Es que yo, por suerte, estoy dando muchas charlas en todo. Y por eso he dicho que estoy un poco cansada porque esta mañana acabo de dar una a los policías. Y por eso digo, a ver si no me centro. Y sí, damos, y hace no sé cuánto tiempo, ya pierdo la fecha, fui a los juzgados y también se lo dimos a ellos. Pero ellos directos no, a los alumnos, que por ejemplo unos psicólogos para aprender cómo hablar a ellos directamente. Y me gustaría que sean directos, yo directamente, pero yo creo que eso va a ser un poco más difícil. Pero a los abogados también. Y lo que yo te he dicho esta mañana ya me ha tocado que faltaba a la policía. Y ha sido online porque además como es plena España, eso va a más sitios, no es solo dentro de Madrid. Y tenía que ser online. Y solo digo quién se ha contactado 600 policías. Entonces, ha sido muy duro porque tengo que madurar, porque yo soy de Canberra. Pero vale la pena, fíjate, contar esto para que nos conozcamos a las personas con discapacidad. Y por suerte, estamos en eso. Vale, ¿tienes una pregunta? Yo quisiera darte las gracias por tu buen canal y por la alegría que transmites. Y quería contar una experiencia que he tenido hace solo una semana. Estaba en el supermercado. ¿Puedes contarla aquí para que, por favor, para que pueda salir? Porque yo ya sé que tengo que traducir todo. Igual se me olvida. Bueno, yo estaba en el supermercado y había una madre con 2 hijas con discapacidad intelectual y del desarrollo, de unos 20 a 30 años. Entonces ellas estaban muy felices comprando y ayudando a la madre que iba en silencio. Pero cuando llegamos a la caja, yo les quise facilitar que ellas pagaran primero y me dijeron, no se preocupe, nosotros aguardamos muy bien. Es decir, nosotras mismas pecamos a veces de esos estereotipos que hay, que vosotras no sois conscientes, pero que claro, los necesitamos. Y que yo por lo menos soy una persona que lo entiende y sé cómo manejar, ¿sabes? Pero es que hay otras personas con más necesidades o no entienden. A lo mejor ese gesto de facilitar el pase
a lo mejor para ellas no era importante, pero igual hay otras personas Claro, que la cosa es... un gesto bueno, de cariño, claro, pero es que le ofrecer dijeron, la oportunidad. madre, gracias por traernos Claro, al porque mundo. gracias. Lo oyó Claro. todo el mundo, que se quedó absolutamente, todo el supermercado se hizo un silencio. Claro que gracias. Si no fuera porque nos han traído, yo no tengo esa creencia de tener... no tengo esa creencia. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Luego, si al final hay un poquito de coloquio, nos juntamos todas, pero vamos a dar paso entonces a la siguiente. Muchísimas gracias. Pues, Ana. Está abierto, el este. Bueno, yo saludo, soy María López Matallana, soy presidenta de la asociación SFC, SQM Madrid. Somos personas que tenemos, y nuestros familiares, que tenemos síndrome de fatiga crónica o encefalomitis miálgica o sensibilidad química múltiple, es una asociación de la Comunidad de Madrid, pero hoy venimos en colaboración con CONFESC, que es la coalición nacional de las asociaciones de fibromialgia, de síndrome de fatiga crónica, sensibilidad química múltiple y electrohipersensibilidad. Y gracias a CONFESC nos acompaña hoy Ana Redondo Santamaría, que es técnica de igualdad en el área de cohesión social y espacios sociosanitarios de COCENFE Nacional. Y bueno, sabéis que nosotros llevamos, ya lo ha dicho antes Pilar, llevamos, tú has dicho que ya llevamos 8 años colaborando con Mujeres Progresistas para hacer por lo menos una conferencia del ciclo de Mujer y Salud en el distrito. Y la verdad es que estamos contentas porque siempre es interesante y todas ampliamos y bueno, buscamos diferentes maneras de llegar como al público, a nuestros públicos, pero también al distrito y a la sociedad civil. Y bueno, pues este año hemos escogido Mujer y Discapacidad, luego también veréis un poco por qué, que nos parecía que era también dar una vuelta, ¿no?, a estas necesidades, ¿no?, que tenemos. Sabéis que nosotras, lo que pasa que luego lo van a explicar mejor, estas enfermedades que yo represento en esta ocasión tienen aproximadamente un 85% de mujeres, depende de los estudios, a veces más, con respecto a hombres, y también es verdad que están muy estigmatizadas probablemente por un sesgo de género, ¿no?, y tanto para la investigación como para la atención, como para muchas cosas, ¿no? Esta mañana estaba hablando habíamos quedado con un diputado y le estaba contando una situación en la que se había hecho un trabajo muy mal hecho por parte de una administración pública, entre otras cosas porque no habían contado con los pacientes. Y me dice, ¿cómo es posible que nos llamaran si ahora mismo los pacientes participan en todo? Y le dije, pues participarán todos menos nosotras, que somos unas desgraciadas. Digo, porque estoy de acuerdo contigo, estamos los pacientes, pero nosotras se ve que no, que es que no tenemos suficiente categoría o algo. Entonces, bueno, esto se llama estigma y sesgo de género y estas son estas enfermedades que les pasan a señoras. No es así, hay unas bases científicas clarísimas de las cosas que están pasando. Por desgracia, tenemos en este momento estimado un 8 años y medio de demora en el diagnóstico como media. En la última encuesta que se ha hecho europea estamos, de hecho las españolas estamos un poquito ahí pero es muy parecido para todos, a lo mejor 7, a lo mejor 5, nosotros estamos en 8 y medio. Es bastante duro saber que la gente empeora, muchos compañeros, también los chicos, quiero decir que los chicos que están enfermos de esto sufren precisamente porque
la mayoría somos mujeres, eso es así también. Y entonces entran en este cupo, ¿no? Y bueno, luego veremos un poco esto en qué se traduce, ¿no? El área de igualdad, dentro del área de cohesión social y espacio sociosanitario de COCENFE, pues lleva proyectos relacionados con mujer y discapacidad, y especialmente el proyecto estatal de lucha contra las violencias hacia las mujeres con discapacidad y el programa de empoderamiento y activación para el empleo de mujeres con discapacidad. Y esto es lo que le hemos pedido un poco hoy a Ana Redondo que nos cuente, y te doy las gracias por venir por segunda vez, porque ya sabéis que la primera vez tuvimos que desalojar porque cerraron el Parque del Retiro. Y bueno, pues todas hemos seguido aquí, aunque nos hayan cambiado las fechas varias veces. Tengo que deciros que si lo hubiéramos hecho el 19, cerraron el Retiro el 19, o sea que tampoco hubiéramos podido, con lo cual, bien, por fin estamos aquí. Y bueno, pues cuando quieras. Muchas gracias, Ana. Ahí creo que se escucha así. Nada, gracias por la invitación. Y yo voy a hablaros un poco así a nivel general, ¿no?, de los retos de las mujeres con discapacidad, y voy a hacer un barrido pues de las diferentes áreas en las que las mujeres con discapacidad física y orgánica se ven afectadas. Entonces, bueno, no voy a entrar mucho en qué es COCENFE, pero bueno, COCENFE es la Confederación Estatal de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, y en concreto, efectivamente, en el área de igualdad llevamos un proyecto de empoderamiento que está en 7 comunidades autónomas, que seguramente contaré alguna de las experiencias de las mujeres del proyecto, que yo creo que es un proyecto muy bonito, el que al final lo importante es un espacio para compartir, para encontrarse con otras mujeres que están viviendo más o menos cosas similares a ti y sentirte comprendida, ¿no?, y escuchada, y compartir ocio muchas veces que se deja de lado pues con mujeres que tienes cosas en común. Y luego en el área de igualdad, bueno, pues hacemos formaciones, sensibilización, bueno, ese tipo de cosas. Siempre estamos ahí en la web, si no, siempre podéis echarle un vistazo. Vale, ¿por qué hablar de las mujeres con discapacidad física y orgánica? Al final, las mujeres con discapacidad son más del 60% de las personas con discapacidad. Entonces no es un nicho aislado, sino que es una gran proporción de la población, y si no se tienen en cuenta las necesidades específicas que tienen las mujeres con discapacidad, se está dejando de lado a un gran porcentaje de la población. Así que es súper importante saber en qué están siendo afectadas estas mujeres y defenderlo, ¿no? Vale. El enfoque interseccional, como bien habían comentado las compañeras de Plena también, yo también lo pongo encima de la mesa porque es súper importante. No es lo mismo ser mujer simplemente, ¿no?, que ser mujer y tener discapacidad, que ser mujer, tener discapacidad y encima vivir en un pueblo de Toledo, o vivir en un pueblo de Toledo y encima haber migrado desde América Latina, o haber migrado desde un país de Rumanía que ni siquiera compartes el lenguaje. Dependiendo de dónde vengas y cómo seas, te vas a ver afectada por muchas más cosas, ¿no? Entonces, al final, como eres, pues tiene que ver con discriminaciones específicas que vas a sufrir. En concreto, las mujeres con discapacidad pues van a sufrir a lo mejor violencia por parte de las personas que les cuidan, ¿no? Van a sufrir infantilización en los servicios en los que les atienden, ya sean públicos o privados. Entonces, es importante, ¿no?, poner sobre la mesa que no todas sufrimos lo mismo dependiendo de dónde vengamos o cómo hayamos nacido. Vale, venga, retos principales. Yo creo que el que es transversal seguramente a todo y está siempre ahí es la accesibilidad, y no solo la accesibilidad a nivel arquitectónico, que súper importante, ¿no? Porque si, por ejemplo, en esta biblioteca hubiese habido una escalera para entrar o varias, ¿cómo llegas, ¿no?, a esta sala? Y esas cosas muchas veces pasan, ¿no? O incluso este escenario que ahora mismo está aquí a pie, pero a veces tienes 3 escalones y con esos 3 escalones una persona en silla de ruedas o con movilidad reducida ya no puede llegar, ¿no? Y hay que estar pidiendo, parece que continuamente, favores para que te den acceso a lugares en los que debes estar y tienes derecho a estar, y muchas veces pues se olvida, ¿no? Entonces, la accesibilidad arquitectónica es súper importante.
Creo que muchas veces nos damos cuenta de que existen también cuando tenemos bebés, ¿no? Llevamos un carrito y entonces ahí es como, qué difícil, ¿no? Todo esto de llevar un carrito, pues imagínate tu día a día con silla de ruedas o con bastón o con dificultades a la hora de andar o fatiga, ¿no? Incluso para desplazarte. Pues esa es una barrera que siempre está ahí. Luego están las barreras invisibles que quizá no veamos a simple vista, pero también están, que puede ser, como mencionabais o como denunciáis desde también de la asociación, todas estas barreras ambientales que tienen que ver con los químicos, incluso con la luz, con los aires acondicionados, ¿no? Y que las áreas no estén totalmente bien ventiladas, pues eso hay a gente que lo afecta, ¿no? En su condición de salud. Y no se ven, pero están ahí. Luego otras invisibles pueden ser las barreras actitudinales que tienen la gente a la hora de hablar a otras personas, ¿no? Pues como comentaba a lo mejor la compañera, con la fila del supermercado o con cómo los médicos y las médicas se dirigen a ti, o más bien no se dirigen, ¿no? Y no te hablan, te infantilizan. Ese tipo de cosas también son barreras que al final impiden que la gente pueda participar con todos sus derechos en según qué ámbitos. Vale. Y luego, bueno, la discapacidad orgánica, que tiene que ver con esta discapacidad que no se ve a simple vista, pero que al final también tienes unas limitaciones y unos condicionantes que en tu día a día parece que tienes que estar demostrando continuamente que tienes unas dolencias o unas carencias para que lo tengan en cuenta, ¿no? Y te crean, pero parece que lo tienes que estar demostrando continuamente cuando no tendría por qué ser así, ¿no? Vale. ¿Y qué sería importante para que esto cambie? Bueno, pues que la accesibilidad que está en la ley, porque está la ley de accesibilidad está hecha y dice que todo debe ser accesible tanto a nivel de lenguaje, arquitectónico, pues luego no es real. Entonces sí que pedimos, ¿no? que esa accesibilidad sea algo real. En la educación, las mujeres con discapacidad muchas veces ven interrumpida su carrera o bueno su trayectoria en el sistema educativo porque no pueden acudir a las clases o porque se encuentran mal y tienen que dejarlo, ¿no? Entonces muchas veces no pueden terminar su etapa educativa o a veces no encuentran los apoyos suficientes como para continuar en la formación, ¿no? Y no se les adapta los materiales en el colegio como para poder continuar. Y eso no solo afecta a que tú ya no puedas a lo mejor estudiar una carrera universitaria o acabar la secundaria, es que al final eso te impide luego encontrar un buen empleo, te hace que tu situación económica sea más precaria, te impide a lo mejor participar en otros espacios, ¿no? Tener lugares de liderazgo en los que te vean más. Entonces, cuando ya empiezas a limitar el acceso a la educación, eso acarrea muchas más consecuencias después, ¿no? Y sería súper importante para esto pues que los profesores, las profesoras estén formadas en cómo deben adaptar los contenidos y las clases para que todas las personas puedan acudir, que los materiales sean accesibles, ¿no? Y estén adaptados para todas las personas también. En el empleo, hay barreras en el empleo desde el primer momento, ¿no? Porque a las mujeres ya a veces ni se les permite hacer la primera entrevista porque no puedan llegar al lugar de la entrevista para empezar, ¿no? Porque a lo mejor el transporte público no está adaptado y entonces no te permita llegar a la entrevista, o si encima vas a la entrevista que a lo mejor has tardado hora y media en llegar, en lo que a lo mejor a otra persona le resulta 40 minutos, resulta que el lugar en el que es la entrevista tiene barreras arquitectónicas y ya tampoco puedes acceder. O te ven a lo mejor con el bastón o con la silla de ruedas y ya te dicen que para que vas a hacer la entrevista que no vas a encajarles en el puesto de trabajo, ¿no? Entonces te están limitando incluso como la primera puerta de entrada, ¿no? Que es la entrevista, que a lo mejor es súper válida para hacer el puesto, pero ya te quitan la oportunidad. En esto, en el proyecto de empoderamiento nos encontramos a muchas mujeres que les pasa, ¿no? Que muchas veces tenemos como esta problemática de que ellas van allí como para empoderarse, ¿no? Defender sus derechos y muchas veces dicen como, sí, bien, esto está genial, yo igual ya me siento empoderada, incluso soy capaz de llegar a una entrevista y decirle a la persona que me está haciendo la entrevista
que tienen que adaptarme el puesto de trabajo, pero si las empresas no quieren o si las empresas no ven la necesidad de contratar a personas con discapacidad, pues ya nos quedamos ahí, ¿no? O sea, falta mucha sensibilización hacia las empresas y los puestos directivos como para que comprendan que es importante que todas las personas puedan acceder a los puestos de trabajo, ¿no? Da igual que tengas una discapacidad o no. Vale, porque además el trabajo no es solo tener dinero para hacer lo que necesites, ¿no? Te da autonomía, te da una oportunidad de participar a nivel social también, ¿no? De estar ahí, de ser visible en general para la sociedad. Porque cuando no trabajas muchas veces tristemente estás en casa, metida. ¿Y quién te ve en casa? Nadie, ¿no? Parece como que no existes. Pues es importante también estar en esos espacios de trabajo. Y que en este sistema al final en el que vivimos, que todo es súper capitalista y que todo se mide con la importancia del trabajo, ¿no? Que parece que si no tienes trabajo ya eres inútil y ya para este sistema no sirves. Pues las personas con discapacidad también lo sienten así, ¿no? Si a todo el mundo le estamos diciendo que lo más importante en esta vida es tener un trabajo, que para eso servimos, pues es que igual si no tengo un trabajo no sirvo para nada, ¿no? Es al final con lo que parece que nos quedamos, que hay muchas cosas más allá del trabajo, por supuesto, pero en esta sociedad muchas veces parece que no es así. Entonces, bueno. Vale. Bueno, más o menos está. Pero vamos, que las propuestas, ¿no? Para que esto cambie siempre suelen ser las mismas, ¿no? Formación para las personas en sensibilización, que se den incentivos a las empresas también para que sigan contratando a personas con discapacidad, que se haga formación específica. Vale. En el tema de salud y bienestar, que bueno, ya lo ha estado comentando María, ¿no? Pero las mujeres con discapacidad se encuentran muchas barreras porque, en primer lugar, muchas veces se piensa que tu problema solo tiene que ver con tu discapacidad, ¿no? Tu dolencia solo tiene que ver con tu discapacidad y a lo mejor tiene que ver con cualquier otra cosa, que no sea eso, pero todo se asocia a eso. Y entonces, al final, si tienes cualquier otra problemática, tardan mucho más en darte un diagnóstico, ¿no? Y a lo mejor en mandarte pruebas médicas, porque como piensan que se debe a eso, pues para qué vamos a investigar más. O incluso también muchas veces en el caso de ser mujeres, por ser mujeres, por esta idea de que se tiene de que las mujeres pues a lo mejor son unas histéricas, unas exageradas, pues todo se debe a lo mejor a problemas de ansiedad, ¿no? Todo parece que es porque estás estresada, porque estás cansada y lo que necesitas es un tranquilizante. Que de hecho así pasa, ¿no? Que la mayoría de personas que están tomando ansiolíticos son mujeres. Pues es porque todos los dolores se psicologizan. Falta de accesibilidad en las consultas, ¿no? Muchas consultas no son accesibles, que también lo han comentado las compañeras de Plena, ¿no? Sobre todo a nivel ginecológico, cuesta encontrar materiales adaptados y camillas adaptadas. De hecho, ha habido una experiencia como bastante súper interesante, a mi parecer, en FECOR, que es la entidad de personas con discapacidad física del País Vasco, y es que a través de que desde la Consejería de Sanidad de allí compraron unos cuantos mamógrafos adaptados, se pusieron en contacto con la asociación un poco para saber qué hacían con esos mamógrafos, porque muy bien los tenían, pero no sabían muy bien cómo darlos a conocer, que las mujeres con discapacidad supiesen que tenían esos mamógrafos y que entonces se podían acercar a las consultas. Pues la verdad que al final, a través de eso, han hecho un trabajo súper interesante de poder analizar todas las carencias a nivel de accesibilidad que tenían los servicios de salud ginecológicos de toda la comunidad del País Vasco y poder hacer, y con pequeñas adaptaciones, pues de los baños, de los cambiadores, ¿no? En los vestuarios, de las entradas o las salidas, a veces cosas súper sencillas que no necesitaban como mucha inversión económica, han podido hacer todos los espacios accesibles y luego han tenido la oportunidad de formar a las personas que atienden a las mujeres con discapacidad, como para saber cómo movilizarlas, cómo explicarles si tienen problemas a la hora de hablar, darles sus tiempos para que la persona se explique, ¿no? Pues que puedan entender cómo una persona con discapacidad tiene que ser tratada cuando va a un servicio ginecológico. Y luego, por supuesto, dar a conocer el servicio para las mujeres con discapacidad, porque como decían antes también las compañeras, muchas veces
no van a estos servicios específicos porque piensan o que no los necesitan o que como no van a estar adaptados, al final va a ser un rollo, me voy a presentar allí para tener que volverme a mi casa y al final que no me hagan la prueba. Entonces, hacer una difusión dirigida especialmente para las mujeres con discapacidad, creo que es súper interesante que ellas se sientan interpeladas y que sepan que tienen ahí su espacio y que sí que las van a poder atender bien, ¿no? Entonces, creo que esta iniciativa les está saliendo súper bien, está teniendo súper buena acogida y muy buena repercusión. Eso por ahora en el País Vasco, pero bueno, que ojalá sirva para que se desarrolle también en otras comunidades autónomas, ¿no? Vale, y al final, si vas al sistema de salud y te sientes maltratada, pues lo que hacen es que te alejes, ¿no? Que no sientas la confianza para ir, que no te apetezca y que al final pues te aísles, ¿no? Y te sientas sola. En cuanto a la autonomía personal y vida independiente, ¿no? Al final hay una falta de apoyos reales porque no hay una asistencia real, porque la figura del asistente personal, ¿no? Que es esta persona que quizá te podría acompañar cuando tienes más limitaciones físicas, pues no está bien valorada o la gente también no entiende bien todavía qué es esta figura, ¿no? O qué puede hacer. Pues súper importante, ¿no? Que se dé a conocer y que se ponga en valor esta figura. Y que luego además hay gente que no es que no pueda hacer las cosas por su cuenta, sino que al final como no existen los apoyos necesarios, no puedes hacerlo, ¿no? De nuevo, si yo no tengo un transporte público adaptado, por más que yo quisiera desplazarme de forma autónoma e independiente, no puedo hacerlo. Y al final siempre dependo de un familiar que me acerque, de mi pareja que me acerque, de una amiga, muy buena amiga, que tal, ¿no? Pero podrías hacerlo solo, ¿no? Y al final, y también tiene que ver mucho con este modelo asistencialista que tenemos de pobrecitas, las personas con discapacidad que necesitan que todas lo hagamos por ellas, cuando realmente no es así. Y las personas con discapacidad pueden hacer y deshacer si les diésemos la oportunidad. En cuanto a la violencia de género, parece, o podríamos pensar, ¿no? Así en el imaginario colectivo está que las mujeres con discapacidad no sufren violencia de género, porque como no tienen parejas en general, ¿no? Porque no, como no son mujeres deseadas o deseables o que tengan deseo, no van a tener pareja y por tanto no van a sufrir violencia de género. Pues no es verdad, ¿no? Las personas con discapacidad física y orgánica o cualquier otra discapacidad tienen pareja como cualquier otra y son susceptibles, incluso más, ¿no?, de sufrir violencia de género. Y de hecho sí lo dicen los datos, que las mujeres con discapacidad sufren más violencia de género que el resto de mujeres. Pues muchas veces porque la dependencia de tu pareja es mayor. Entonces, a mayor dependencia de tu pareja porque necesitas que te lleve a lo mejor a los tratamientos, porque necesitas que te movilice a según qué sitios. Si tú dependes de esa persona es mucho más difícil separarte de esa persona, ¿no? Y además es más fácil que te chantajee o te amenace con cosas que no va a hacer por ti. O que te insulte con eres una inútil o eres una discapacitada o eres una minusválida, ¿no? Como que aparecen otro tipo de insultos que quizá otras mujeres pues no tendrían por qué hacérselos porque no entran en esa categoría. Y luego además, claro, como está ese imaginario de que las mujeres con discapacidad no sufren violencia, es más difícil que te crean en los servicios de ayuda o de atención y que luego además a estos servicios no están adaptados. O sea, una casa de acogida para una mujer con discapacidad física es difícil de encontrar. O sea, las casas de acogida no suelen estar adaptadas para las mujeres con discapacidad. Y esto es un problema, ¿no? Porque ¿dónde va esta mujer? Vale. Los juzgados, por supuesto, las comisarías. Qué bueno esto que comentaba Sabe, ¿no? De que les ha dado una formación a la policía sobre discapacidad, pues ojalá más, porque falta como esta perspectiva, ¿no? De que el resto de mujeres también sufren violencia de género. La violencia sexual y reproductiva de la maternidad, creo que la han explicado las compañeras antes
súper bien, y es que aunque sean dos tipos de discapacidad diferente, ¿no? La intelectual o la física, se encuentran en el mismo punto en este sentido, o sea, se sufren las mismas violencias. No se espera que una mujer con discapacidad quiera ser madre o vaya a ser madre, y si lo es, va a haber una hipervigilancia ahí, ¿no? Todo el rato pensando que no va a ser suficiente o que no lo va a hacer lo suficientemente bien o que va a necesitar continuamente supervisión y apoyo, y a lo mejor no tiene por qué, ¿no? Va a cometer los mismos errores que cualquier otra madre, ¿no? Y seguramente los mismos aciertos también, porque la maternidad es súper compleja para cualquier persona. Entonces, vale, y luego también las prácticas forzadas, ¿no? La esterilización forzada, la exclusión de las revisiones, de nuevo, como se piensa que no es un tema que a ellas les compete, pues mejor para qué hacer revisiones, y toda esa prevención no está dirigida a ellas, ¿no? Y propuestas, ¿no? Para que esto cambie, pues consultas adaptadas y accesibles, por supuesto, que se acabe la esterilización forzada y que haya protocolos basados en el consentimiento, que las personas entiendan bien, ¿no? Qué significa la esterilización forzada. Que luego te encuentras a mujeres que es como, no, yo no tengo la regla, no, nunca he tenido la regla. Y ni saben por qué, y si se lo han planteado, nadie les ha dado una buena respuesta, una explicación real, ¿no? También me acuerdo de una mujer que, bueno, ella sufrió un accidente y entonces se quedó en silla de ruedas, y su tratamiento, como ella era de un país era de Ecuador, pues la trataron en Estados Unidos. Y una cosa que me sorprendió mucho de ese tratamiento, que fue igual hace como 15 años, en ese momento ya, aparte de toda la parte física, de estimulación y, bueno, intentar enseñarle a adaptarse a vivir en silla de ruedas y las consecuencias que iba a tener a nivel físico, sí que le estuvieron dando todos unos talleres de sexualidad, ¿no? De cómo, ahora que a partir de ese momento ella no iba a tener sensibilidad en sus partes íntimas y en sus genitales, pues cómo poder disfrutar de su sexualidad de otra forma diferente, ¿no? E incluso cómo poder hablarlo con una pareja en el futuro, si es que la llegaba a tener. Y dice que incluso ella en su momento no lo entendía del todo bien, porque tenía 16 años en aquel entonces, y claro, pues había partes de la sexualidad que ella no había explorado anteriormente, pero que con los años como que le vino súper bien toda esa información, porque pudo hacerse una idea más global de lo que es la sexualidad, ¿no? Y de cómo disfrutar de esta sexualidad. Y qué importante esto, que le dieran esa oportunidad, porque en general, cuando una mujer tiene una discapacidad que justo, bueno, no sé dónde está, aparecerá después, ¿no? Pero muchas veces la discapacidad puede ser sobrevenida, ¿no? No naces con ella, sino que por cualquier accidente, enfermedad, lo que sea, surge, no te hablan de esta parte de la sexualidad y te están robando ya muchas cosas de tu vida, pero como encima la sexualidad es un tabú súper grande, esta parte seguramente nunca tengas la oportunidad de hablarla, ¿no? Con nadie. Bueno, a lo mejor en estos espacios, ¿no? En las asociaciones, que tú por tu cuenta a lo mejor lo busques más, pero que desde el propio espacio o desde el propio sistema sanitario te estén hablando de tu sexualidad en ese momento, qué importante, ¿no? O sea, me parece que tiene un poder súper interesante y que no te lo tengas que buscar por otro lado. Vale. La invisibilización política y social, ¿no? Que las mujeres al final con discapacidad no están en los datos y no están en puestos de representación. Quizá conozcamos algún político con discapacidad física, ¿no? Y se nos puede venir algún nombre a la cabeza, pero mujeres con discapacidad, no sé, ¿las conocéis? Hay que rebuscar un poco más, ¿no? Vale, la discapacidad sobrevenida, ¿no? Es una ruptura vital en general y te cambia la vida completamente y no hay un acompañamiento en este sentido a cómo va a ser tu vida a partir de este momento, ¿no? Y pasas, seguramente como mujer, que tenemos un rol de cuidadoras, pasas de cuidadora a ser cuidada y no se tiene en cuenta que seguramente también sigas cuidando, ¿no? Que esto pasa mucho con las mujeres con discapacidad, se piensa que solo reciben cuidados y las mujeres al final, por ser mujeres, siempre cuidamos, tengas una discapacidad o no.
falta de espacios de empoderamiento y participación. Los espacios feministas muchas veces no se tiene en cuenta la visión de la discapacidad y, claro, los espacios de discapacidad no se tiene en cuenta la visión de las mujeres. Entonces se quedan sin espacios y por eso ha sido súper importante el movimiento asociativo de las mujeres con discapacidad para crear sus propios espacios donde hablar sus problemáticas. Nada, porque estos retos importan, ¿no? Porque al final, para construir una sociedad más igualitaria y justa, es importante conocer cuáles son las problemáticas de las mujeres. Transformar la sociedad es una tarea colectiva y no personal, y yo creo que eso, lo colectivo siempre suma mucho más. Y nada, al final se trata de cambiar la sociedad en general, ¿no? Así que nada, eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. No sé si hay alguna pregunta, pero yo creo que igual la guardamos para luego, porque vamos como un poco pilladitos. ¿Os parece? O no sé si a lo mejor una pregunta rápida. No. Súper claro. Bueno, pues nos lo has dicho todo súper bien. Muchísimas gracias. Paloma. Bueno, nuestra tercera ponencia hoy está... Nosotros, si veis, hemos visto discapacidad cognitiva, discapacidad física y orgánica. Quizás nos ha podido fallar hablar de que, bueno, se considera física también, ¿no? Ahora la sensorial, lo que era antes sensorial. Ahí está un poco, de esta no la hemos tocado. Y dentro de la discapacidad orgánica es donde estaría nuestro público, ¿no? Nuestras compañeras, y de muchísimas otras enfermedades. Es esa discapacidad que no se ve, que no se ve por fuera, ¿no? Que no te enteras, pero que está afectando a muchas personas, ¿no? Sí que tenemos políticos que tienen discapacidades orgánicas, lo que pasa es que salir del armario, entre comillas, es complicado, pero, por ejemplo, la presidenta concejala de este distrito, que tiene fibromialgia y lo cuenta, y todas las dificultades que ha pasado, y como a veces también pues necesita sus adaptaciones y sus momentos un poco diferentes a los de otras personas, ¿no? La verdad es que cuando estás, yo que tengo la oportunidad de participar en este caso con COCENFE Nacional, pero a lo mejor también con Fama COCENFE, cuando tienes la oportunidad de conocer otros casos de otras enfermedades, es cuando además ves que es que como no me lo podían imaginar, entonces la gente tampoco se puede imaginar lo nuestro, ¿no? Igual que yo no me puedo imaginar lo de otros compañeros, pues que a lo mejor tienen cistitis intersticial o tienen, yo qué sé, cosas, dolores a veces que como muy desconocido, ¿no? No se sabe. En esta línea, hace como ya 3 años, empezamos a trabajar desde Confesc con Medusa Human Rights, que es un despacho de abogadas dedicado a derechos humanos bueno, a derechos humanos principalmente y derecho internacional. Isabel, que estaba sentada, que está allí sentada, 10, y Paloma Torres son abogadas especializadas en derechos humanos con especial énfasis en género, interseccionalidad, migraciones y asilo y derechos de la infancia. Han sido profesoras colaboradoras asociadas de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia de Comillas y después de trabajar en diferentes ONGs, despachos e instituciones, fundaron la firma Medusa, desde donde ofrecen estos servicios de abogacía, consultoría e investigación especializada en derechos humanos. Entonces, en su momento, cuando contactamos con ellas, nos plantean, sobre todo para estas discapacidades ambientales que ella va a explicar, que tienen relación con sensibilidad química múltiple y también con electrohipersensibilidad, es que era y sigue siendo es muy difícil llegar desde la parte sanitaria, ¿no? Desde la parte, o sea, ¿cómo llegamos a esto, ¿no? ¿Cómo nos hacemos, cómo conseguimos sobrevivir? Pues nos dijeron que podían ayudarnos, que
que podíamos encontrar en los derechos humanos y el derecho internacional, y empezamos este trabajo que ha culminado en 3 informes que tenemos en este momento. Su objetivo es utilizar el derecho internacional de los derechos humanos y sus mecanismos de protección para avanzar en los derechos de las personas afectadas, fortaleciendo el trabajo que se viene realizando desde CONFES y desde sus respectivas asociaciones a la que pertenece SPCSQ de Madrid y que estamos en y electroquímicos sensibles, que también tenemos aquí a Rocío, que es la otra coordinadora de todo este trabajo que hemos hecho con vosotras y que hoy pues, nos presentáis el tercer informe un poco, ¿no? Un poco el proceso de trabajo que habéis hecho, pero además con una perspectiva de género, ¿no? Un poquito. Hola. Vale, perfecto. Bueno, muchas gracias, María, y a todas por venir. Voy a intentar, ¿no? Como hemos tenido estos problemas con el tiempo, voy a intentar ir muy directa al grano. Primero, gracias a todas las compañeras que han hablado antes, porque creo que al final cómo se ha organizado estas mesas es muy interesante. Vamos a hablar de distintos tipos de discapacidad y siempre desde este enfoque de género e interseccional que me parece tan importante tener en cuenta, ¿no? En mi caso, ¿no? Un poco en la línea que comentaban desde CONFES, que es un placer estar aquí para compartir con vosotras los resultados, pues al final de un informe que lo que hace es visibilizar la realidad de las personas y en especial, ahora veremos por qué, de las mujeres que tienen una discapacidad orgánica derivada bien de sensibilidad química múltiple o bien de electrohipersensibilidad. Siempre nuestro enfoque va a ser desde un enfoque de derechos humanos, discapacidad y género. También infancia, y eso sale en los informes, pero bueno, hoy no vamos a centrarnos tanto en ese enfoque de infancia. Este informe no parte de cero, ¿vale? Es la continuación de otros 2 documentos previos que elaboramos en 2023, que estaban centrados ya en visibilizar estas condiciones desde una perspectiva centrada en las personas y no únicamente en la enfermedad como tal. En ellos ya proponíamos esa forma distinta de mirar a la situación, ¿no? Y es no poner el foco en los síntomas de las personas desde un enfoque de salud, sino en las barreras que impiden a estas personas, a quienes padecen estos síntomas, ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Con lo cual, cambia radicalmente el enfoque y, por tanto, las vías de lucha en este sentido. Implica hablar de discapacidad orgánica, una forma de discapacidad que parte, ¿no? Y esto ya en COCENFE, desde su libro blanco de la discapacidad, se explica muy bien y ha sido una línea que hemos seguido en el estudio. Es una forma de discapacidad que al final surge de una condición, ¿no? De la interacción entre una condición de salud, es decir, una enfermedad, ¿no? Una patología que yo sufro, y un entorno que no está adaptado a los síntomas que yo tengo, ¿no? Y es desde ahí, desde donde analizamos los datos que hoy vamos a compartir. Y que, como veremos, obliga también a reconocer que las mujeres con discapacidad afrontan estas barreras adicionales que hemos estado ya anticipando debido a esta discriminación interseccional también por ser mujeres. Bien, nuestros estudios o lo que yo os voy a presentar hoy es muy importante que sepamos que parte del modelo social de la discapacidad y del principio de igualdad y no discriminación. Este modelo social para nosotras es importante porque es el que sigue la Convención de Naciones Unidas de Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Que entiende la discapacidad en relación con ese entorno y con sus barreras. Lo que decíamos, nos tenemos que enfocar en que el problema no es la enfermedad en sí misma, ¿no? La enfermedad no incapacita, sino esas barreras en el entorno social, físico e institucional que comentaban antes las compañeras. Entonces, para que aterricemos en estas enfermedades y entendamos un poco más a qué se enfrentan estas personas, en el caso de las personas afectadas por SQM o EHS, estamos hablando de esta discapacidad orgánica, ¿no? Porque se trata de 2 condiciones de salud, ¿no? Que pueden generar discapacidad orgánica porque las personas afectadas experimentan una imposibilidad
orgánica de tolerar, por ejemplo, niveles muy bajitos de productos químicos o de campos electromagnéticos, ¿no? Y esta intolerancia a estos agentes desencadenantes, al interactuar con barreras ambientales como pueden ser los propios agentes desencadenantes, pero también barreras informativas y barreras sociales, genera graves limitaciones en la vida cotidiana, afectando a todos los derechos fundamentales que comentaba la compañera, como salud, trabajo, educación, vivienda, etcétera, ¿no? Entonces, aquí es muy importante destacar que, a diferencia de otras enfermedades, en el caso de la SQM y la HS, los síntomas se desencadenan en el momento en el que la persona entra en contacto con las barreras, que es algo que no pasa en todas las personas con discapacidad orgánica derivadas de otras enfermedades. Por ejemplo, si yo tengo una enfermedad inflamatoria del intestino, ¿no? Yo tengo esa enfermedad independientemente de que haya un baño cerca de mi puesto de trabajo, que sería un ajuste, ¿no?, para que yo pueda ejercer mi empleo en condiciones de igualdad, independientemente de que exista ese baño o no, ¿vale?, que es lo que genera la discapacidad, yo voy a seguir teniendo la enfermedad inflamatoria del intestino. Pero, sin embargo, una persona con SQM o con EHS, los síntomas afloran en el momento que yo interactúo con esa barrera, con lo cual, de alguna manera, es lo que nos llama la atención, o lo que pone el foco aquí, es que urge, ¿no?, requiere ver más la necesidad de eliminar esas barreras, porque no solo terminarían con una situación de discapacidad, sino que además la propia enfermedad mejoraría, ¿no? O sea, sería como un enfoque más integral. Bien. ¿Cómo se pueden mitigar estas barreras? A través de este segundo enfoque, que es este principio de igualdad y no discriminación, que viene un poco a recoger lo que decían las compañeras, pero en términos jurídicos, pero accesibles, ¿no?, y que entendamos todo, tiene que ver con, 1, medidas de accesibilidad, y 2, si no hay medidas de accesibilidad elaboradas, ajustes razonables, es decir, medidas que se adopten para cada uno de los casos, ¿no? Es decir, bueno, pues a lo mejor este entorno no está adaptado porque no tiene rampas, en el sentido, por ejemplo, recogiendo el ejemplo que decía antes la compañera, pero yo, que vengo a esta biblioteca a estudiar y tengo movilidad reducida, pido que cada vez que yo venga se habilite una rampa móvil, ¿no? Por ejemplo, esto es un ejemplo que se me acabó de ocurrir y probablemente haya otros mucho mejores, pero para que se entienda la diferencia entre una medida de accesibilidad, que en principio debería garantizar el acceso de todas las personas a todos los entornos, bienes, productos, etcétera, y un ajuste razonable, que es una adaptación que yo solicito de manera individual, ¿vale? Bien. En este contexto, este informe nace a partir de la necesidad concreta de Confes con contar con datos que respalden las denuncias de las personas afectadas, ¿no? Para ello, bueno, pues diseñamos un cuestionario con preguntas tanto cerradas como abiertas, que nos permitiera captar, pues, no solo cifras, sino también experiencias personales, ¿no? Y bueno, pues gracias a la colaboración de las entidades, de las asociaciones, de las representantes que también nos trasladaban vivencias, casos concretos, hemos podido tener este análisis. Resultados clave. En primer lugar, el perfil de las personas encuestadas. El 92% son mujeres, ¿no? Estamos hablando de unas patologías que están feminizadas, en su mayoría entre los 50 y los 60 años, ¿no? La carga de género en este sentido es evidente. Y nos habla también, ¿no?, nos explica también este patrón de desatención estructural en la salud de las mujeres, ¿no? Luego teníamos otros datos, y es que según otros documentos del Ministerio de Sanidad, el 81% aproximadamente de los casos de SQM se dan en mujeres, y estudios sobre enfermedades ambientales señalan porcentajes similares para electrohipersensibilidad. Entonces, ¿qué ocurre? En la práctica, esta sobrerepresentación femenina significa que todas las barreras que expondremos, diagnóstico tardío, falta de ajustes, estigmas, golpean con especial fuerza a las mujeres y agravan las desigualdades ya existentes, como pues en tema de salarios, en tema de cuidados, en tema de pobreza, ¿no? Y eso es el enfoque que nosotras le queremos dar a bueno, pues a esta ponencia de hoy.
Una de las conclusiones más contundentes del informe es la persistente invisibilización de tanto la SQM como la EHS. Estas enfermedades siguen sin estar adecuadamente reconocidas por los sistemas sanitarios, educativos, laborales, y esto al final tiene efectos muy concretos y muy específicos en la vida de las personas. Había un dato muy significativo que tengo apuntado, que es que el 22% de las personas encuestadas no cuenta aún con un diagnóstico oficial, ni siquiera, y quienes sí lo tienen, solo el 3% ha sido diagnosticada con electrohipersensibilidad. Aquí siempre vamos a poner ejemplos, ¿no?, de que el estigma, la invisibilización, el infradiagnóstico se da en las dos enfermedades, pero se da en SQM y todavía más se da en EHS, que de alguna manera es una patología que está todavía más invisibilizada en este sentido. Son cifras alarmantes no solo porque son muy bajas, ¿no?, este diagnóstico, sino porque revelan al final una realidad, y es que muchas personas afectadas conocen este infradiagnóstico y esta desconfianza institucional. A esto se suma el hecho de que muchos profesionales de la salud siguen cuestionando constantemente la existencia misma de estas enfermedades. Hemos recibido testimonios de personas que han sido tratadas como exageradas, hipocondríacas o directamente desestimadas por su personal médico. Algunas nos contaban que sus informes fueron ignorados o que se les acusó de inventar síntomas para obtener beneficios, ¿no? Esto ya nos va sonando algunos estereotipos que también tienen que ver con los estereotipos de género. Para más INRI, estudios y guías clínicas muestran que los síntomas expresados por las mujeres ya per se se trivializan o se atribuyen, como decía antes otra de las compañeras, a causas psicosomáticas, ¿no? Y en este contexto el documento de consenso de SQM alerta en concreto sobre dos estereotipos, ¿no? Menor reconocimiento social de las enfermedades prevalentes en mujeres, tendencia a atribuir los mismos síntomas a factores psíquicos cuando los presenta una mujer. Y esto, en este caso, además, no es casualidad, porque históricamente diagnósticos como trastorno somatomorfo o el vínculo con la histeria femenina, que todas conocemos, han servido para psiquiatrizar problemas orgánicos padecidos por mujeres, retrasando su atención y el reconocimiento de la discapacidad. Y todos estos trastornos tienen mucho que ver con enfermedades como el síndrome de fatiga crónica, como la SQM o la EHS. La guía del INS, ¿no?, de 2019, que posteriormente se retiró gracias a la lucha de las asociaciones de pacientes, ejemplifica cómo estos sesgos de género, ¿no?, y sesgos por discapacidad pueden traducirse en obstáculos administrativos como no poder conseguir una incapacidad laboral, no poder acceder a determinadas prestaciones, y lo que es más preocupante, que al final muchas personas dejan de buscar atención médica ante el temor de ser humilladas, de ser deslegitimadas, y esto también nosotras lo llamamos violencia institucional, claramente, ¿no? Invisibilizar al final una enfermedad no elimina su existencia, pero sí deja a quienes la padecen en una situación de muchísima vulnerabilidad. En este contexto, directamente relacionado con la falta de diagnóstico está el bajo reconocimiento oficial de la discapacidad a nivel administrativo. Según el estudio, solo el 51% de las personas encuestadas tiene reconocida una discapacidad, y de estas la mayoría no alcanza un grado suficiente que le permita acceder a ayudas suficientes, ¿no? En muchos casos, el reconocimiento, además del grado de discapacidad, no depende de la SQM o la EHS, sino de otras sintomatologías, accesorias, que son las que se valoran porque a lo mejor son las que más se reconocen en estos baremos. Es importante aclarar que aquí no estamos hablando de si una persona parece que tiene una discapacidad o no, ¿no? Hablamos de esas discapacidades invisibles, sino si el entorno en el que vive le permite o no ejercer sus derechos sin barreras. Esa es la idea principal que hay que seguir. Y en este caso, bueno, pues está claro que no. Hay un 25% de personas encuestadas que nunca ha solicitado el reconocimiento de su propia discapacidad, ¿no? Entonces,
Aquí nos preguntábamos por qué, o preguntábamos a las personas por qué, en parte por desconocimiento, ¿no?, de que sus enfermedades pueden dar lugar, ¿no?, desde esa visión únicamente sanitaria, el desconocimiento de que esas enfermedades pueden dar lugar a una discapacidad, pero también por una experiencia previa de desconfianza o de estigmatización. Para muchas personas, al final, enfrentarse a un proceso burocrático largo, poco adaptado y que además las cuestiona constantemente, no es una opción viable, especialmente si están enfermas, ¿no? Tenemos que ponernos en esa posición. Y cuando añadimos aquí el prisma de género, las probabilidades de quedar fuera del sistema aumentan radicalmente. La infravaloración de los síntomas provoca que las mujeres sean diagnosticadas más tarde y, por tanto, accedan más tarde o nunca a los trámites de la discapacidad y a las prestaciones derivadas, ¿no? Y en este sentido, aunque en 2023 se actualizó el baremo de valoración de la discapacidad en España, la realidad es que las mejoras aún no se han traducido en resultados tangibles para las personas, al menos con SQM y con EHS. Es decir, que sobre el papel vemos algunos avances, pero bueno, en la práctica pues la puerta sigue cerrada para muchas personas. En este contexto, la falta de diagnóstico, el no reconocimiento institucional, la imposibilidad de acceder a derechos básicos, tiene consecuencias emocionales muy profundas en las personas, ¿no? Entonces, más allá de los datos, lo que las personas nos han transmitido es una sensación de agotamiento, de frustración constante y también de mucha soledad. El 72% de las personas encuestadas dice sentirse excluida de la sociedad y al final, con todo lo que estamos viendo, pues no es difícil entender por qué. No pueden participar plenamente en el trabajo, en el ocio, en su comunidad y muchas veces ni siquiera pueden salir de casa. El 54%, que es otra cifra muy alarmante, afirma que su salud mental empeora siempre o con frecuencia debido a todas estas barreras que enfrentan diariamente, ¿no? Hablamos de ansiedad, depresión, crisis de autoestima, aislamiento y esto además se va retroalimentando constantemente. Perdón. Cuanto más se aísla una persona, menos probable es que pida ayuda, más se deteriora su salud, ¿no? Entonces, para las mujeres, esto además se combina con cargas de cuidados, mayor riesgo de empobrecimiento y violencia de género, como veíamos antes, en entornos dependientes. Lo más duro de todo es que muchas personas que viven esta situación siguen sin sentirse comprendidas ni siquiera en sus entornos más cercanos, ¿no? El 59% afirma no sentirse comprendida en su entorno más cercano. Esto nos habla no solo de barreras ya materiales, sino también emocionales, relacionales, que requieren una intervención urgente, en nuestra opinión. Bueno, pues por eso también un poco, por no repetirnos, hablamos de que no solo hay recomendaciones que tienen que ver con políticas y reformas, sino que también necesitamos empatía, escucha activa, cambio cultural profundo, ¿no? O sea, un cambio de enfoque bastante radical. En este contexto, voy a pasar muy rápido, voy a beber agua porque se me ha quedado algo y lo voy a pasar fatal. Voy muy rápido, me siento acelerada. Bien, igual por eso. Vale, perdonadme. Voy a pasar, me encanta poder seguir un poco la misma estructura que ha seguido la compañera antes, porque no tengo que entrar también en la teoría que ha comentado ella, pero sí que es interesante que veamos el impacto concreto que en estos ámbitos tiene la falta de accesibilidad y la falta de ajustes razonables en las personas que padecen estas enfermedades, ¿no? Comenzamos por un derecho basiquísimo, la salud, porque claro, aquí, ojo, no solo hablamos del derecho a recibir tratamiento como pacientes, ¿no?, sino que también hablamos del derecho a recibirlo en condiciones seguras. Un dato súper preocupante para nosotras es que casi el 50% de las personas encuestadas evita acudir a centros sanitarios por miedo a que su salud empeore. Y no es un miedo infundado, es que el 46% afirma que cuando tiene que acudir, porque estas personas no solo tienen que acudir por su enfermedad o por su patología, es que también se han podido romper un brazo y tienen que acudir a urgencias, ¿vale? Entonces, nos preocupa mucho que el 46% afirme que cuando tiene que acudir por lo que sea, su salud efectivamente empeora, ¿no? La causa, esta falta de medidas de accesibilidad, y es que solo un porcentaje de centros sanitarios cuenta con protocolos adaptados para SQM y para EHS.
En este sentido, hasta luego, compis. Muchísimas gracias, ¿eh? Nada, tranquilas. Los estereotipos clínicos sobre la exageración femenina dificultan, por una parte, el diagnóstico preciso, pero también comprometen, como ya hemos visto en amplitud, la salud sexual y reproductiva de las mujeres, ¿no? Al no existir protocolos adaptados para, por ejemplo, pruebas ginecológicas o todo lo que tiene que ver con maternidad. Y cuando hablamos de ajustes razonables, ¿no?, de estas adaptaciones específicas para cada persona, como por ejemplo, ¿no?, a veces la gente se imagina cosas muy radicales, pero realmente puede ser atención prioritaria, citas en horarios en los que no haya mucha afluencia, habitaciones libres de químicos o de radiación. Nos encontramos con otra barrera, el desconocimiento. El 64% de las personas encuestadas nunca ha solicitado una adaptación o un ajuste razonable para sí misma, y quien sí lo ha hecho, en el 62% de los casos, no han sido aceptadas. Incluso en un momento dado se han ofrecido alternativas inadecuadas que no cumplían al final los requisitos que se exigen para que una cita médica, por ejemplo, sea accesible. Y sin embargo, también tenemos historias de que cuando estos ajustes se aplican bien, ¿no?, la experiencia cambia radicalmente. Tenemos testimonios de personas que, al ser atendidas con protocolos adaptados, han vivido experiencias dignas, seguras, demostrando que al final, con voluntad y con pequeños cambios que no son tan radicales como veis, bueno, pues se puede acceder a derechos, y en este caso a derecho a la salud, en condiciones de igualdad. En el marco del derecho al trabajo, el panorama laboral es alarmante. El 73% de las personas encuestadas no trabaja. Un 33% tiene reconocida una incapacidad permanente, un 27% está desempleada sin reconocimiento alguno. Pero incluso cuando trabajan, el entorno laboral no suele estar adaptado, y el 81% de quienes sí han trabajado afirma que el trabajo ha perjudicado su salud. Y esto no incluye solo el lugar, también el transporte al lugar, la manera en que se ejerce la profesión. Y esto es interesante porque, aunque el marco normativo ahora mismo reconoce la obligación de realizar estas adaptaciones, estos ajustes razonables en el entorno laboral, lo cierto es que en la práctica pues, nos encontramos con que no ocurre. El 52% ha solicitado adaptaciones, pero en el 70% de los casos fueron rechazadas, o aceptándolas, luego no se implementaron, a pesar de haber sido aprobadas. Y eso nos lleva a otro dato importante, ¿no? El 56% ha tenido que dejar su empleo debido a su condición de salud, y de ellos el 13% fue despedido, mientras que el 43% renunció voluntariamente. Desempleo y salarios más bajos, además, como bien sabemos, impactan especialmente a las mujeres, en este caso con SQM o EHS, aumentando la dependencia económica, el riesgo de pobreza, y teniendo en cuenta que ya sabemos todas que la precariedad laboral está claramente feminizada, ¿no? En el marco del derecho a la vivienda vamos, ¿no?, o damos un paso más. Es otra dimensión donde se pone de manifiesto el coste individual de la falta absoluta de medidas públicas, ¿no? El 38% de las personas encuestadas ha tenido que mudarse por su enfermedad, por motivos de salud, es decir, no por su enfermedad, sino porque el entorno no era compatible con sus necesidades específicas por razón de su enfermedad. El 31% se ha planteado hacerlo, pero no ha podido por razones económicas, lo que tiene mucho que ver con el apartado de empleo que estábamos comentando antes. Y aún mudándose, ¿no?, de esas personas que efectivamente han tenido que mudarse, ¿no?, necesitaban mudarse y se mudaron, las dificultades no desaparecen. El 58% ha tenido que hacer adaptaciones en su vivienda por cuenta propia, y a esto hay que añadir que muchas situaciones, claro, escapan del control de la persona, porque tiene que ver con fumigaciones, obras, productos utilizados por vecinos, ¿no? Aquí entendemos que las administraciones locales podían jugar un papel fundamental en este punto, y sin embargo, el 78% de personas afirma que su ayuntamiento no ha implementado ninguna medida relacionada con la SQM o la EHS. Esto refleja, al final, un abandono institucional que obliga a las personas a asumir toda la carga económica y emocional de poder vivir en un entorno accesible para ellas. Y además, ¿no?, lo que nos fijábamos en este sentido es que, siendo la vivienda el espacio también de cuidados a mayores, a menores,
Las barreras ambientales de este tipo limitan también la capacidad de las mujeres de ejercer estos cuidados, que sabemos que son sobre las que recaen, ¿no?, estas labores de cuidados, y perpetúan esta sobrecarga que sufren las mujeres. Esto tiene mucho que ver con la parte del derecho a la educación, porque aunque la mayoría de las personas encuestadas desarrollaron la enfermedad después, que me ha gustado mucho el planteamiento de la compañera, que nunca lo habíamos planteado así, ¿no?, de la discapacidad sobrevenida, en estos casos estaríamos hablando de discapacidades sobrevenidas, muchas de ellas desarrollaron la enfermedad con posterioridad a completar sus estudios. Pero el derecho a la educación no termina en la infancia, eso para empezar, ¿no? Muchas personas tienen el derecho y pueden y quieren seguir formándose en el futuro. El 33% evita acudir a centros educativos por la falta de condiciones adecuadas y un 54% reporta un empeoramiento de su salud cuando lo hace. Esto no sé si lo estoy transmitiendo con la gravedad que verdaderamente tiene, que es que acudir a tu escuela, a tu universidad, hace que te pongas enfermo, ¿no? Entonces, eso es el planteamiento que tenemos que tener, ¿no? El 70% de las personas encuestadas se ha sentido incomprendida por docentes, compañeros, ¿no?, a la hora de hacer trabajos en grupo, a la hora de hacer exámenes, a la hora de... Esto suma más barreras emocionales a las físicas. Pero hay otra cosa que en el caso del derecho a la educación sí que queríamos meter, especialmente hablando de mujeres, ¿no?, y es lo que llamamos discriminación por asociación, ¿vale? Es decir, en este caso, las personas con SQM o EHS que tienen hijos e hijas, ¿vale?, enfrentan obstáculos para participar, por ejemplo, en la vida escolar de sus hijos e hijas. Entonces, a lo mejor sus hijos e hijas no tienen la discapacidad, no padecen la enfermedad, pero están siendo discriminados porque sus padres sí la tienen, y esa es la discriminación por asociación. Es decir, si los padres no pueden asistir a reuniones, a festivales, a tutorías, ¿no?, lo que también influye en la inclusión de los niños y niñas en la comunidad escolar, bueno, pues al final esos niños y niñas no están accediendo en igualdad de condiciones a su derecho a la educación, ¿vale? Ni qué decir en este sentido, bueno, pues por qué los hijos e hijas de las mujeres con estas patologías van a sufrir todavía más acuciadamente este tipo de discriminación, porque son ellas las principales cuidadoras y las que, ¿no?, sobre las que recae la carga educativa de los niños, las atenciones en los colegios y en los centros educativos, ¿no? Por último, hablamos del derecho a acceder a espacios públicos, ¿no? Ya no estamos hablando de derechos específicos, sino el acceso a espacios públicos y abiertos al público, ¿no? No tienen por qué ser públicos los propios espacios, podemos ir al banco, podemos ir al supermercado, todo lo que cualquier persona entiende como llevar a cabo una vida normal en el marco del derecho al desarrollo de una vida adecuada en igualdad de condiciones. El 51% de las personas con estas enfermedades evita salir de casa y el 46% ve agravada su salud cuando lo hace. Y esto implica, al final, en la práctica, que muchas personas viven en un aislamiento forzado impuesto por la falta de adaptación del entorno urbano. El transporte público, los comercios, centros culturales o deportivos no están diseñados pensando en estas condiciones. Yo aquí siempre me acuerdo de una vez que, bueno, la primera vez que presentamos, no me acuerdo si eran los primeros informes o este informe, en un espacio que además era de una entidad especializada en derechos de personas con discapacidad, en la que hubo personas que querían asistir y no pudieron asistir a la presentación de los informes porque había ambientadores, porque estaban todos los wifis conectados y literalmente no pudieron entrar a la presentación de los informes sobre su propia situación, ¿no? y los propios accesos a derechos que tienen estas personas. En resumen, en todos estos ámbitos, ¿no?, salud, empleo, vivienda, educación, se repite el mismo patrón. Falta de reconocimiento, escasez de medidas de accesibilidad y vulneración sistemática de derechos fundamentales. Este informe al final nos da algunas cifras, pero es importante que entendamos que detrás de cada cifra hay una historia, hay una persona que ha tenido que renunciar a aspectos fundamentales de su vida por una razón evitable, ¿no? Y es que su entorno no se adapta a la realidad a través de lo que llamamos control ambiental, ¿no?, que es básicamente reducir el número
de agentes desencadenantes como son estos productos químicos o como son estos campos electromagnéticos. Entonces, en este sentido, lo que muestran estos datos para nosotras no es nuevo, ¿no? Porque lo que decíamos, venimos acompañando a estas entidades durante varios años, pero sí es urgente. O sea, al final, las personas con SQM y IHS ven limitada su vida por estas barreras que son evitables. Esta falta de reconocimiento tiene un efecto dominó, ¿no? Lo que vemos es, si no se diagnostica, no se reconoce como discapacidad. Si no hay discapacidad, no hay ajustes. Y si no hay ajustes, no hay derechos en igualdad de condiciones. Y en el caso de las mujeres, estas barreras se multiplican por estos sesgos de género existentes en la medicina, existentes en la valoración de la discapacidad y en las estructuras socioeconómicas y de organización social también que nos rodean. Es importante señalar que estas personas se están quedando fuera del sistema, no tienen acceso a estos derechos de los que hemos estado hablando, ¿vale? Frente a esta realidad, bueno, nosotras proponemos algunas algunas líneas clave que son básicamente las que han recogido antes las compañeras, así que no me voy a detener. Tiene que ver con protocolos, tiene que ver con formación de las personas, tiene que ver con la garantía de los ajustes razonables tal y como establecen las leyes y el impulso, por supuesto, siempre a la investigación biomédica y social sobre estas enfermedades. Y sí que me gustaría simplemente terminar con un ejemplo muy reciente que ilustra la urgencia de aplicar un enfoque de derechos humanos, discapacidad y género, que es un voto particular, ¿vale? Emitido en una sentencia. No sé si sabéis lo que es un voto particular, pero cuando hay un tribunal que, pues por ejemplo, un Tribunal Superior de Justicia de una comunidad autónoma que decide sobre un caso, son varios jueces y la decisión se toma por mayoría. Y a lo mejor hay jueces o juezas que no están de acuerdo con la decisión y que deciden emitir un voto particular en el que explican jurídicamente por qué no están de acuerdo. Esto no tiene ningún efecto para lo que viene siendo la sentencia, pero sí nos da herramientas a las demás para ver otras argumentaciones y entender otras formas de utilizar el derecho para avanzar, ¿no? Eso es lo que hacen. Entonces, hay un voto particular que además es una historia que me parece que demuestra también la importancia de estar en conexión con los operadores jurídicos, y por eso antes le preguntaba a la compañera, ¿no?, lo interesante que es que nos formen a todas los operadores jurídicos como abogadas, juezas, fiscales en todos estos temas. Y esta jueza se acercó a la sociedad civil sabiendo que iba a tratar un caso sobre discapacidad en el que era una mujer con SQM, con EHS, creo que tenía fibromialgia también, tenía síndrome de fatiga crónica, bueno, un poco... creo que tenía todo el pack de enfermedades feminizadas de las que estamos hablando hoy aquí, ¿no? Y esta jueza se acercó a las asociaciones para pedirles datos, para pedirles contexto, para entender efectivamente cómo tenía que hacer la evaluación y el análisis del caso, ¿no? Es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria y la jueza, a lo mejor habéis oído hablar de ella, se llama Gloria Pollatos, ¿vale? Hizo un voto particular maravilloso en el que subraya que la resolución mayoritaria, que lo que hacía era evaluar el grado de discapacidad de esta mujer en cuestión, no tuvo en cuenta las obligaciones internacionales derivadas de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en especial su artículo 6, que habla sobre los derechos de las mujeres con discapacidad, al analizar la situación de una mujer que tenía estas patologías. Este pronunciamiento es muy interesante porque constituye al final una llamada a la acción sobre cómo el sistema judicial puede contribuir o obstaculizar el reconocimiento de derechos si no incorpora activamente una mirada interseccional, ¿no? Y que la discapacidad, cuando es invisibilizada por estos sesgos de género, por la incomprensión de las enfermedades como la SQM o la EHS, requiere ser interpretada no solo desde criterios médicos o laborales, sino también desde estos estándares internacionales que sitúan a la persona en el centro de la justicia, ¿no? Entonces, yo os invito a todas a leer ese voto particular si os apetece, porque es muy interesante, es muy accesible y lo que plantea es que esa evaluación del grado de discapacidad tenía que haberse hecho desde un enfoque de derechos humanos, desde un enfoque de género y desde un enfoque de discapacidad. Y la diferencia es que pasamos de un
creo que no llegaba ni al, creo que era un 30 y poco % del grado de discapacidad que al final se le reconocía a la persona, a lo que Gloria Pollatos consideraba que era un 72% de discapacidad. Esa es la diferencia entre utilizar ese análisis ¿no? o ese enfoque en el análisis o no utilizarlo. Y en definitiva, este informe, ¿no? estos informes no son un punto final. Se trata de que sea un punto de partida y bueno, pues muchas gracias a todas por escuchar, gracias a todas las personas que participaron activamente y espero que os haya resultado interesante.